Y se nos dan las 8 y hemos venido a... Bueno, pero no pasa nada. Que no pasa nada, claro que no, pero bueno, yo creo que es una oportunidad para ver un corto un corto documental que ha ganado muchos premios y la biblioteca es un espacio público abierto a todo el mundo que quiera hacer cosas. En este sentido, Nuria hace unos días, 2 semanas, como mucho, o incluso la semana pasada, no, 2 semanas ya. Hubo un lapso de tiempo que nos despistamos. Es verdad, hace mucho tiempo me lo dijo, a mí se me olvidó y la semana pasada me lo recordó. Así es, las cosas como sean. Y entonces, pues claro, enseguida esta es la casa de todos y le dijimos que evidentemente sí, que era muy interesante, como le había dicho al principio, antes de que se me olvide, y que lo íbamos a hacer y aquí estamos. Digo esto porque si vosotros queréis hacer alguna cosa en la biblioteca, este es vuestro espacio, solo lo tenéis que comunicar y puede haber de todo, desde ciclos de cine a charlas, conferencias. Hoy tenemos la suerte de tener un corto documental premiado, también podemos hacer cineforum, que luego os adelantará algo de una idea que va a coger. En fin, esta es vuestra casa, bienvenidos y empezamos, sin más. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Como ha comentado ya Tony, yo creo que lo primero que podemos hacer, si os parece bien, es ver el vídeo, la proyección de la película, y a partir de ahí ya nos gustaría también luego ver nos ha mandado un vídeo el director del festival, a través del cual tuvimos la oportunidad de conocer el trabajo de Ángel. Y como no ha podido estar, pues ha mandado un vídeo donde nos va a contar un poco esa dinámica del festival, que como ha apuntado también Tony, vamos a intentar traerla aquí para que la tengamos más cerca, porque este festival se desarrolla en Elche a través de la Universidad Miguel Hernández. Pero estamos cerca y sería una grandísima oportunidad que aquí también podamos aprovechar todo ese esfuerzo que se hace. Y luego después de eso, y de que Ángel nos haya presentado la película y nos haya contado también proyectos que tienen vuelo y tal, habrá una intervención de Pedro Macanás, como sabéis es jurista ambiental, ha estado muy involucrado en el hecho de que el Mar Menor tenga personalidad jurídica y habéis oído seguramente muchos de vosotros las últimas noticias sobre cómo está avanzando por fin ese reglamento, donde ya empieza a haber guardianes, donde puede haber una tutoría del Mar Menor. Y Pedro está directamente involucrado, así que nos va a dar una píldora para contarnos cómo las movilizaciones ciudadanas a veces cuajan en cosas que son efectivas. Y está relacionado con la película. La película también cuenta una historia de lucha de las comunidades indígenas, como dirá luego Ángel, que también a través de temas judiciales y tal han tenido también unas sentencias pioneras y bueno, pues han conseguido pasar del silencio y la impunidad a aflorar lo que estaba pasando. Y luego, sobre todo, lo que sí queremos es también dar un espacio para intervenciones del público. Así que empezamos ya sin más. ¿Sigues con la película? Nuestro alimento como gente del campo que somos, nuestra alimentación era el río, pez, la cacería. Todo ahorita totalmente estamos destruidos. Entonces le digo, nosotros como mayores que somos, estamos conversando a nuestros hijos que eso está pasando. Nosotros no tenemos la culpa para merecer todo este castigo. El agua de vertientes de ríos se contamina con el petróleo que se derrama frecuentemente. El agua subterránea la contamina cuando reinyectan el agua de formación y lo hacen de una forma tan inadecuada que contaminan el agua subterránea. ¿Qué le queda a la población? El agua lluvia. Si está cayendo este humo tóxico en el techo de la casa frecuentemente y luego cae la lluvia, esa agua lluvia recoge la gente para su consumo humano. Y eso es una de las causas
de por qué tenemos muchísimos casos de cáncer de estómago acá, cáncer de útero acá. O sea, tienes que seguir luchando, no te queda de otra. Porque aquí tienes dos cosas. La una, mueres en la cama o mueres con las manos en la cabeza sin hacer nada o mueres moviendo tus extremidades. Tú escoges. ¿Sí? Yo escogí esto, porque eso es lo que se puede hacer. Por eso hoy en día ellos tienen un ejército de abogados mercenarios. Son 2.400 abogados que tienen y nosotros tenemos 3 abogados. Nuestros niños comenzaron a enfermarse con gripes, con tos, con fiebre, con granos todo el cuerpo, dolor de cabeza, con dolores de estómago. El cáncer comenzó terriblemente a afectar a las familias. A las mujeres cáncer al útero, cáncer al estómago, a los pulmones. Las mujeres podridas, hombres podridos, que comenzaban a secarse, a secarse, a secarse y morían como un huesito. Mi mamá también se fue al río a lavar la ropa. Y a las 5 de la tarde ella gritaba del dolor, que le dolía mucho, y entonces se la llevó al hospital. Cuando ya se la estaba ingresando al hospital, estaba echando espuma por la boca. Y yo me recuerdo, el doctor nos dijo que a la señora la habían envenenado. Y nadie, o sea, ella comió la misma comida que comimos nosotros. Lo único era del río, o sea, que se fue al río a lavar. Y eso fue todo el pretexto de eso, ¿no? Al otro día, 3 de la tarde, murió. Y toda la herida que tenía se le hinchó, se le puso grandísimo como un balón. Era como verde, morado, medio azul. O sea, toda esa parte se le inflamó horrible y murió. Los cambios que queremos jamás vendrán de arriba. Jamás vendrán de algún líder mundial. Eso no existe. Los cambios se generan de abajo. Nosotros no viviríamos en la tierra. La tierra sería feliz sin nosotros. Entonces, por lo menos, seamos respetuosos de la tierra, defendámoslas, luchemos por ella y hagamos lo que hacen los pueblos indígenas. Es nuestra madre tierra y por su madre hay que luchar. Hoy en día nuestra Constitución reconoce los derechos de la naturaleza, así que está en ustedes, señores. Si ustedes tienen familia, si ustedes creen que la Amazonía no es el patio trasero del Ecuador, ¡paren ese genocidio! Si me permitís, la idea era también que Roberto, el director del festival, tenemos un vídeo suyo de 3 minutos y 2 vídeos sobre los últimos finalistas. Pero yo creo que nos hemos quedado, yo por lo menos, tan impresionada, y eso es lo que creo que es mejor que hablemos primero de esto. Y si queréis, dejamos lo de Roberto y los otros festivales como cierre, y así nos vamos con un poco menos, que se nos quite un poco el nudo de esto, ¿no?
Porque yo cada vez que veo esto, de verdad que me quedo... ¿Cuántas veces lo has visto ya? Pero no puedo evitarlo, de verdad que me afecta mucho. Bueno, Ángel, háblanos de esta experiencia y cómo ha sido para ti. Bueno, primero muchas gracias por tener la paciencia de verlo. Es un poco duro, Pero eso sí, es más complicado, pero no bastante fuerte. Además está tratado de una manera que te deja muy impactado, claro. Pero bueno, podemos ver el ejemplo pues, de otro país del sur global, donde se traen los recursos. Podemos ver el ejemplo de un abogado que lleva su vida pues, luchando por la gente de allí, ¿no? Con su organización y de cómo la gente pues, lucha pues, con esa situación, ¿no? Que yo no esperaba que lo pudiéramos ver aquí en mi familia y en otras localidades de la región de Murcia, pero fue Nuria que tuvo la idea, muy buena idea, de usarlo con lo de las plantas de biogás, los planes que hay, ¿no? Lo cual está siendo, yo creo que se ha creado un buen casamiento entre este documental y lo que quiere transmitir y la lucha y el movimiento en contra de las plantas de biogás, ¿no? Y bueno, el compañero Manel no se ha perdido tampoco ninguna proyección, es que se ven a todas y agradecerle porque bueno, está sacando fotos y vídeos y bueno, quizá pues se pueden seguir organizando más para que continúe, ¿no? Creando, si está funcionando y puede ayudar a seguir creando conciencia, pues sería maravilloso, ¿no? Porque el objetivo de un documental social pues es que pueda transformar algo, ¿no? Si no, no tendría sentido. Y bueno, de esta manera pues parece que sí. Aunque sea un poco duro, yo creo que nos deberíamos quedar con ese ejemplo de lucha, ¿no? ¿No? Que quizás pues transmita un poco de esperanza. Entonces, pues, muy feliz de haberlo compartido con todos vosotros y vosotras y nada, yo esto hace 2 años y pico que lo entrené y tal y fue una idea que tuve yo. Bueno, porque siempre yo donde vengo en Puente Álamo hay mucha gente que trabaja en el campo de Ecuador, ¿no? Y yo veía pues siempre, muchas veces, a estas mujeres pequeñitas que iban los domingos, su día festivo, se ponían faldas de colores, sombreros, y yo me preguntaba, ¿y esta gente de dónde saldrá, no? Y bueno, un poco, ¿no? De esa me sorprendió cuando me hice consciente del nivel de integración que podíamos tener en nuestras localidades, porque tenemos a tanta gente de nacionalidades diversas, con su cultura y su mundo por detrás, que pensé, wow, qué bueno, ¿no? Que aquí en un pueblo, en el medio del campo de Cartagena, pues haya gente indígena de un país remoto en la otra parte del mundo, ¿no? Hecho que nadie le da importancia, ¿no? Pero yo me fijé un poco y quizá de ahí surge un poco la idea de ir hasta Ecuador, pues un poco a la aventura y estar ahí con paciencia con la gente de esa organización, pues esperando a que pasaran cosas, pues poco a poco ir documentándolas y cuando llegué, estuve 3 meses, pues me puse a editarlo y bueno, con un poco de dedicación y de cariño, pues salió lo que salió. Entonces, pues sí, eso. Y nada, entonces, pues yo como estoy un poco encaminado en el tema climático, ¿no? Pues entonces volví otra vez a la misma zona y encontré un tema parecido, pero con unos personajes que son niñas, que son activistas, ¿no?
porque están afectadas también por el tema de la contaminación de la industria petrolera. Entonces pensé que, pues, al tratarse de niñas, podría tener un impacto más potente, no solo en la juventud, sino en todo el mundo, porque se trata de adolescentes, ¿no? Como todos hemos pasado esa etapa, pues es un tema más universal. Entonces pensé que quizás de esa manera podríamos conseguir que este tipo de historias no nos dejen con esa sensación de impotencia, digamos, ¿no? Ante tanta injusticia, sino que nos den ganas un poco de actuar, ¿no? Al ver a esas niñas cómo luchan por conseguir sus derechos. Y pues ahí estoy, pues, viendo la manera de encontrar financiación, pues, para hacerlo bien. Y eso. Claro. Si quieres comentar un poquito eso. Sí, estas niñas, una de ellas es la hija de la chiquita que salía hablando en el coche. Se llama Donna, Donna Moncayo. Y tiene 14 años, pero es un grupo de 9 niñas. Y en Ecuador se las conoce como las 9 demandantes del caso Mecheros. Porque junto a Pablo Fajardo, abogado, interpusieron una denuncia al Estado por la contaminación y por los mecheros, ¿no? del petróleo. Y ganaron, ¿no? Entonces la sentencia dijo que había que retirar los mecheros de gas. Dieron hasta 2025. Creo. Pero claro, lo que han hecho ha sido, los mecheros han cogido y, por ejemplo, hay 4 mecheros en una estación, pues juntan todo en uno, que tiene una llama más poderosa, pero al final no contamina lo mismo. El problema de los mecheros a nivel mundial es muy fuerte, porque en casi todo el mundo se extrae petróleo con esta tecnología. Que no es tecnología, es simplemente no aprovechar el recurso, quemarlo y es un gran potenciador del calentamiento global. Entonces es un tema que nos afecta también, ¿no? Y ganaron la sentencia y ahora van a volver en julio, dentro de un mes, a volver a la corte, al Tribunal de Justicia, a Ecuador. A volver a ponerle otra denuncia al Estado por el incumplimiento de la sentencia. Entonces la lucha sigue, las niñas se hacen mayores, tendrán 14, 15 años, pero están tomando el camino del activismo, ¿no? Porque quizás esa sea la única manera que tengan de salir adelante en un país muy empobrecido, que hay una corrupción, el narcotráfico es muy fuerte, en el que la gente joven está cada vez más perdiendo la esperanza. Es una cosa y una situación que está sucediendo que es muy, muy grave. Y los ecuatorianos siguen viniendo y cada vez vienen con más razones, porque es un país que es muy duro para tener un futuro y para vivir. Entonces, pues, quizás estas niñas puedan tener ese futuro para que nuestros jóvenes aquí puedan ver eso y decir, joder, vamos a nosotros también a hacer algo. ¿Cómo crees tú que nuestros jóvenes pueden ver eso? Estos materiales que ofrecéis se reproducen en esos sitios. ¿Tienes un sistema de distribución de ese material de alguna manera? ¿Te apoya alguien? No, de momento es que cuando uno hace un proyecto de este tipo, yo lo que he hecho ha sido pues, ponerlo en festivales, lleva su tiempo y ya una vez que pase ese circuito, pues o lo ponen en plataforma o ya lo ponen abierto. Y entonces estoy viendo que puede servir muy bien que yo lo ponga en abierto para que ahora mismo pueda contribuir al movimiento de Stop Biogas. Entonces me lo estoy planteando porque llevo ya 2. ¿Qué hace sin que se vea? Al final está ahí guardado y no, pero claro, es un tema complejo.
el tema de la distribución, como no lo compre una plataforma o algo, o no lo ponga en YouTube para que lo vea todo el mundo. Si Claro. me permitís un inciso, ahora luego al final cuando veáis la charla de Roberto, el director del Cineco, lo que comenta Roberto, por eso cuando yo visioné hace un año por primera vez la película de Ángel Lavic con los finalistas de ese año, vimos que era una herramienta muy potente para acercar a los jóvenes e involucrarlos en el tema ambiental. Roberto, y ahora lo explicará luego en el vídeo cuando lo veamos, está lanzando una iniciativa para que también chavales puedan hacer puedan optar a concurrir en estos tipos de festivales con herramientas más sencillas, que para ellos están muy ahora a la mano: TikTok, pequeños vídeos, Facebook, Instagram, historias de Instagram, que puedan tener una historia de denuncia, aunque sea corta, y que los críos ahí en centros educativos y tal se puedan involucrar. Entonces es una de las cosas que nos gustaría también impulsar, que se puedan ver ese tipo de festivales aquí para atraer a la gente joven, que efectivamente es importante que se involucre y que además lo hagan con estos mensajes que tienen. Esta historia además, alguno de vosotros a lo mejor la habéis visto en la serie de Hope, reciente, porque hubo hace muy poco, justamente se trató este tema, y lo bueno de este festival de Roberto, de Cineco, es que tiene un poco también la filosofía de Hope, que no sea una cosa catastrofista que te quedas aplastado y te Dios mío, sino que siempre tengas esa idea de que se pueden cambiar las cosas y que haya una esperanza y unas ganas de luchar. Pues ahora, si me permitís, luego hacemos el turno de preguntas si nos importa. El tema es un poco dentro del contexto, y como estamos en el Mar Menor, también en esa línea de decir que nos podemos empoderar y que podemos cambiar las cosas desde la sociedad, está el caso de éxito del Mar Menor. Y por eso tenemos aquí a Pedro Macanás con nosotros, que fue promotor de la ILP, y que ahora la ILP, como decía antes, ya está en una fase en la que se está desarrollando y ya se está empezando a desarrollar parte del reglamento que es pionero en España y en Europa. El dotar de personalidad jurídica, eso lo va a explicar mejor él, y cómo se está empezando a permitir que haya la figura de los tutores, los guardianes. Y bueno, Pedro, tenemos la suerte, el privilegio de que es uno de los tutores del Mar Menor. Entonces, y creemos que es otra historia de éxito que nos puede ayudar a empoderarnos en el sentido de que se pueden hacer cosas. Y luego, si queréis, hacemos ya las intervenciones del público y hablamos en general. Buenas tardes. Espera, te lo voy a poner. Lo he quitado antes. Sí. Pues buenas tardes. Muchas gracias a Ángel por esta película documental tan interesante, que nos recuerda que aquí también llevamos una lucha que es bastante complicada y que la hemos llevado también a cabo. Claro, mejor así. Sin acabo. Bajas un poquito la voz. Como que sí. No sé, tengo una voz. Por eso. También lo hemos llevado aquí en el Mar Menor, y todo esto de forma parecida a lo que ocurrió aquí. Unos cuantos kilómetros más allá había un río en Colombia que se llamaba el río Atrato. Ese fue uno de los primeros ríos en el mundo que consiguió derechos. Hubo una sentencia muy famosa de la Corte de ahí de Colombia, de la Corte Superior de Justicia, que le reconocía por primera vez ahí en ese país los derechos al río. Le reconocía ciertos derechos como a que no fuera contaminado, a conservar su esencia, a recuperar cuando se hubiera contaminado, como ocurría aquí con los mecheros y demás, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de movimientos, sentencias, unos movimientos sociales, otros iban con leyes, otros iban con sentencias, pues ha ido evolucionando en el mundo. Y aquí ocurrió algo muy grave, que fue el ecocidio del Mar Menor. En el año 2016, 2019, 2021, hemos tenido una serie de manifestaciones de ese ecocidio. Significa la muerte de un ecosistema, o más bien una afectación muy grave, ¿no? Que incluso está tipificado en algunos lugares como un delito.
¿Qué ocurrió? Pues la muerte masiva de peces y crustáceos. La primera vez murieron muchos crustáceos, principalmente, en la segunda ya iban con peces y demás. Aquello fue muy sonado a nivel mundial. De todos los sitios llamaban de Alemania, de Francia, muy preocupados también los consumidores, y ahora hablaremos un poquito de eso. Y finalmente en 2021 ya, pues lo que nos faltaba, ¿no? Estamos recogiendo firmas y debido a esto la gente se dio cuenta más aún de lo que estaba pasando en el Mar Menor y lo que le estaban haciendo al Mar Menor. Porque el Mar Menor no murió, lo mataron, de alguna forma por decirlo así. Entonces, todo esto aceleró la recogida de firmas también y una serie de ciudadanos que empezaron pues poco a poco a interesarse y a interesar a los demás por el tema del Mar Menor, de ver qué es lo que estaba ocurriendo ahí, por qué morían todas estas especies, todas vegetales, animales de todo tipo, qué desastre estaba ocurriendo aquí. Pues empezaron una recogida de firmas pues con Teresa Vicente. Primero fue en el Ayuntamiento de Los Alcázares, que nos apoyó, por eso ahora Mario es representante del Comité de Seguimiento de la Laguna y su cuenca. Posteriormente, como vimos que la Asamblea General no tenía las cosas muy claras y demás, y como siempre estaba apoyando, lo digo al revés para que me entendáis, pues llevamos el tema al Congreso de los Diputados. Empezamos recogiendo firmas en periodo de pandemia, muy difícil todo, porque no podíamos ni acercar una persona a la otra. Pues imaginaos para recoger firmas. Tuvimos la suficiente inventiva, nunca habíamos hecho algo así, pero cuanto más obstáculos había, mejor pienso yo que lo íbamos solventando y más fuerza cogíamos. Cada vez éramos más, en más sitios. Esto lo llevamos a Madrid, fuimos en varios autobuses que estuve fletando el resto de compañeros y al final conseguimos 639.826 firmas que sirvieron de aval para que esto se tramitara en las Cortes Generales. Empezamos con el Congreso, conseguimos una mayoría muy grande. Posteriormente fue al Senado, solamente hubo 3 votos, que un poco más, si no te fijas, ni los ves, en contra, todos los demás a favor, y todo eso se puso en marcha y se publicó en el Boletín Oficial del Estado como Ley de Personalidad Jurídica del Mar Menor y su cuenca. Representaba un hito muy importante porque era la primera vez en Europa que se conseguía algo similar. Era dotar de personalidad jurídica, es decir, como si fuera una persona, a un ecosistema. Se había conseguido en América, en lo que sería en Oceanía, en un montón de sitios, pero todavía quedaba el continente europeo y ahí lo conseguimos. Bueno, pues todo esto se puso en marcha y es la actual ley que tenemos publicada en el Boletín Oficial del Estado de Personalidad Jurídica del Mar Menor y su cuenca, que fue gracias sobre todo a esa enorme lucha que llevó el pueblo, en ese empoderamiento que todavía sigue existiendo. Si nos tenemos que enfrentar a quien sea que quiere dañar el Mar Menor, pues a ello nos dedicamos y hemos conseguido también bastante éxito, que ha venido plasmado principalmente en 2 artículos de la ley. El artículo 3, que recoge la estructura orgánica que hemos puesto en marcha ya. En la Universidad de Murcia, la Facultad de Derecho, pues arrancó con la tutoría del Mar Menor, que es una serie de organismos, primero para ver cómo está el Mar Menor, poderlo analizar también pues científicamente, y un comité de representantes donde hay una mayoría de ciudadanos y después 7 personas, que es la antigua comisión promotora, y después 3 por parte del Estado y 3 por parte de la comunidad autónoma. Bueno, entonces esa es la parte orgánica y después está la parte de los derechos, que recoge una serie de derechos que os voy a leer un poco por encima para que seamos conscientes de qué es lo que hemos logrado, que es total primicia a nivel europeo. El primero de los derechos es el derecho a la protección del ecosistema. Voy a leer los derechos primero. Derecho a existir y a evolucionar naturalmente. Significa que no podemos hacer del Mar Menor nuestra bañera o nuestro depósito de basura o para tirar cosas tóxicas, minerales pesados y demás. Derecho a la protección, cuando ocurra algo, a ser protegido. Ahora veremos que tiene que ver también con lo que está sucediendo actualmente. Derecho de conservación y cuando se produzca algo, pues que se restaure. Esos son principalmente los derechos del artículo 2 y después el empoderamiento de todos nosotros, aparte de los órganos
que tiene la tutoría del Mar Menor, que es cualquier persona para la defensa del ecosistema puede hacer valer los derechos que hemos visto anteriormente y las provisiones de esta ley y las disposiciones que la desarrollan, a través de una acción ante los tribunales o ante la administración. Alguien, algún alcalde o tal, se le ocurre presentar un proyecto que no es beneficioso para el Mar Menor, pues se puede hacer poner en marcha esta acción ante la administración o los tribunales. Y dicha acción se presentará en nombre del Mar Menor, que es lo que se está haciendo actualmente como persona perjudicada. Es decir, anteriormente había una serie de personas que eran principalmente, pues, había una democracia censidaria, que eran las personas con más poder económico, tal. Poco a poco se fue eso ampliando, las mujeres, los indígenas, los niños y los verdes todos, que serían las personas jurídicas mercantiles. Ahora, para equilibrar un poco el sistema, también se reconocen las personas jurídicas que son naturales o ecosistemas. Dicha acción se presentará en nombre del Mar Menor como la verdadera parte interesada, es decir, sois el Mar Menor. La persona que ejercite dicha acción y que vea estimada su pretensión tendrá derecho a recuperar todo el coste del litigio. Ya vemos que hace es también una lucha económica de un capital contra una ciudadanía, ¿no? Incluido entre otros los honorarios de abogados, los procuradores, peritos, testigos, y quedará eximido de las cortes judiciales y de la fianza en materia de medidas cautelares. Bueno, aquí tenemos una planta X y pensamos que va a producir daño a la gente, a su salud y también al Mar Menor. Pues podemos tomar una medida cautelar que eso quede paralizado. Bueno, pues esa es un poco la evolución de la lucha en el Mar Menor hasta aquí. Como yo llamaría la primera fase, también hemos contado con el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica, que yo al pueblo sacó a exposición pública que qué se podía hacer. Ahora está también una segunda fase para seguir recogiendo propuestas y demás, y las recogió tal cual las propusimos nosotros, la inmensa mayoría, ¿no? Ahora, de aquí a poco tiempo, el Ministerio va a organizar una especie de excursión que podría aprovechar para verlo, para ver si ha servido para algo todo lo que hemos hecho. Por ejemplo, una de ellas va a ser, a ver, el cinturón verde del Mar Menor, que acabará terminando con las explotaciones que correspondan, que ya creo que se están poniendo en marcha, y después con el corte de agua desde la Rambla del Arujón al Mar Menor. Eso es histórico. Eso lo hemos conseguido entre todos. Vosotros, con los políticos que han ido apoyando medidas que hemos ido proponiendo, y también ahora con la puesta en marcha del Mar Menor. Entonces vengo a agradeceros que estéis aquí, porque vosotros sabéis casi lo mismo o más que yo, y también quiero agradecer a otras personas que han venido aquí, que están llevando una lucha muy importante en Madrid contra la tala, y que también son otro ejemplo de organización que tuve la suerte de verlas, escucharlas, y así como comenzamos. Yo también tengo mi grupo, que voy hablando con ellos me van planteando todos los problemas, y hace poco hemos presentado ya una reclamación ante la administración para que no se ponga una determinada actividad contaminante, y ahí he citado todos, la he ido vistiendo con todos los artículos de la ley del Mar Menor. No es la primera vez que la voy a decir, es un instrumento bastante útil en lo que es nuestra lucha. Y bueno, principalmente quería transmitir eso, y que ahora el Mar Menor tiene un enorme peligro y problema. Teníamos yo los llamo los agronitratos. ¿Por qué? Porque hay determinada gente que quiere imponernos un lenguaje, ¿no? Una posverdad. Pero yo, que les he oído, personalmente incluso, he estado ahí como otro más, porque yo también me dedico a la agricultura, soy jurista agroambiental, fui para oírle. Y dijeron lo primero de todo que no hay que hablar de nitratos, que eso no existe. Entonces, lo primero que hay que decir es que los nitratos existen y que tienen sus consecuencias. El comité científico nos lo va a explicar. Pero lo que es el resumen de la ciencia es que existen y que son bastante peligrosos por las consecuencias que tienen, y son la principal causa. Hay más causas. Nos quieren engañar de que hay muchas más y todas son igual de importantes. No es cierto, es falso. Es algo que explica el lobby y lo explica en su interés. Son personas dañinas contra la persona del Mar Menor y contra la salud de la gente, ¿no? Entonces, existe esa causa, existe también los metales pesados, sobre todo en lo que es el arco sur del Mar Menor. Ya nos encontramos con otra cosa que a mí me ha dejado impactado.
Yo, esta profesión, como ha comentado Ángel, y estos vídeos te dejan impactado, pero yo una vez os comento una pequeña anécdota. Fui a lo que sería una presa y demás, y me encontré a miles y miles de peces muertos como lo que ocurrió en el Mar Menor. Me afectó y me hice una pregunta filosófica. Digo, ¿cómo puedo tener esta porquería de trabajo? Si esto no es que es miseria, muerte, pero después lo estuve pensando y digo, no, realmente es un trabajo bonito, en la que vosotros también colaboráis. ¿Por qué? Porque impedimos que eso vaya mal y que se vuelva a repetir. Y eso es muy importante, y para eso es muy importante la participación del pueblo, como estáis haciendo vosotros, como estamos haciendo en otros lugares de la cuenca del Mar Menor, como se está haciendo en Madrid con el tema de la lava, ¿no? Entonces, pues la nueva amenaza que viene para aquí, la hemos adelantado, son los combustibles fósiles a nivel mundial y demás, que simplemente por ahorrar un poquito de dinero, o bastante, son capaces de que la gente sufra de cáncer, porque la inmensa mayoría de los problemas de salud de los cánceres vienen por cuestiones ambientales. Yo también soy profesional sanitario y lo digo con ese conocimiento de los estudios que he llevado adelante. Eso por un lado, y ahora viene otra cuestión que es el de la energía. ¿Pero qué energía queremos? ¿Queremos una energía para depender de Rusia? ¿La queremos sacar de los biocombustibles, el biogás y demás? Es que ni la necesitamos. Aquí en nuestro país tenemos sol y otro tipo de energía más que de sobra para no depender de eso. Y es lo que nos quieren imponer. Supone un problema y una amenaza muy grande para el Mar Menor. Y bueno, comentaros que la labor que se está haciendo es fundamental el apoyarla, porque nuestra salud va en eso. El amoníaco, las partículas de 2,5 y de 10 partes por millón, los olores insoportables, que yo he venido desde San Javier, o sea, Murcia, he pasado por la zona de los Martínez del Puerto, ni dentro del coche se podía respirar. Eso es inaguantable. No podremos consentirlo, tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas. Sí, y ya he acabado. Y ya quería decir que esa fase es muy importante, luchar contra el biogás. Creo que el tema del Mar Menor merecía la pena comentarlo, porque además está siendo de actualidad, se está hablando mucho ahora como está empezando por fin a desarrollarse el reglamento. Comentaros que hubo un parón porque un grupo parlamentario lo llevó al Tribunal Constitucional diciendo que eso era inconstitucional, y entonces eso ha hecho que no se ha podido desarrollar el reglamento porque el Consejo Jurídico desaconsejó al Consejo de Ministros que siguiera avanzando. Una vez que el Tribunal Constitucional ha hecho una sentencia histórica que ha sentado precedente, incluso además yendo más allá de lo que incluso la ley dice, apoyando que esto entra en nuestro marco jurídico y que es una evolución natural, como avanzaba Pedro, en derechos, en esa evolución que hemos ido ganando de derechos ciudadanos, y que eso se va a utilizar también para Europa. Entonces, comentar que, lo ha mencionado un poco Ángel, también Pedro, tenemos aquí en el San Javier una nueva amenaza, y es que quieren poner una planta de biogás. Las plantas de biogás, como tecnología bien utilizada, son una solución para poder resolver biorresiduos de origen orgánico que de otra manera muchas veces utilizan incineración o otras vías que son aún más contaminantes. Pero el problema que tenemos aquí es que nosotros no tenemos macrogranjas de cerdos en San Javier, y tenemos al revés una planta en el Centro de Gestión de Residuos proyectada que va a gestionar los biorresiduos de tipo urbano, los orgánicos de tipo urbano, los que pueden generarse de, por ejemplo, supermercados o de agricultura. Bueno, pues esta planta, que va a tener capacidad para 20.000 toneladas anuales, va a gestionar el quinto contenedor, que la ley exige que se tiene que implementar ya, y va a tener capacidad para gestionar San Javier y 6 municipios más: Los Alcázares, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, La Unión, Fuente Álamo, en fin. Entonces, entendemos que nosotros como municipio ya hemos asumido nuestra cuota responsable de gestionar este tipo de biorresiduos. Sin embargo, ha surgido un proyecto de una macroplanta de biogás muy cerca, en un terreno anejo, que va a estar capacitada no para 20.000 toneladas, sino para 165.000 toneladas. Y no habiendo macrogranjas, una de dos: o es que ya se está pensando en hacer alguna macrogranja cercana,
y parece ser que en las inmediaciones, en la zona de Sucina, podría ocurrir que el pozo está interesado en una compra de terrenos, 200.000 metros cuadrados, donde se podría a lo mejor plantear ahí porque hay una licencia antigua que se tuvo que parar a raíz de la ley del Mar Menor, porque estaban contaminando por nitratos el acuífero que está conectado con el Mar Menor. Pero claro, si ahora dicen que esos bioresiduos no van a estar en balsas que contaminan el acuífero, sino que se van a llevar a la planta de biogás, podría ocurrir que esa macrogranja se abra. Y además de grandes dimensiones, porque para alimentar una macroplanta que es 12 veces más grande que la que ya está proyectada, imaginaros el volumen que tendríamos que generar. Y la otra derivada es que si no se hace esas macrogranjas cercanas, la otra opción es que vengan cientos de camiones diarios de muchísimos kilómetros que nos van a traer purines, que son los residuos que se generan en macrogranjas de cerdos, pero también lo que llaman sandats, que son subproductos de origen animal, no aptos para el consumo, cadáveres, gallinaza, todo este tipo de cosas, que generan olores en el trayecto, que no nos olvidemos, este es un municipio turístico, que en época veraniega y en Semana Santa y épocas de periodo vacacional, triplica su población y ya tenemos dificultades de tráfico. Imaginaros en verano con ese calor, con todas las viales colapsados ya por el tráfico de turismo, que tengan que pasar cientos de camiones de alto tonelaje cargados con este tipo de sustancia, que si hay un accidente, y cuando el canto a la fuente muchas veces en algún momento puede suceder, si hay un accidente y eso se derrama, es tóxico, altamente tóxico. Uno de los problemas que tienen los productos que vienen de las macrogranjas es que sabéis que en las macrogranjas se abusa mucho de los antibióticos, se generan resistencias cruzadas y a veces se pueden producir que haya patógenos multiresistentes. Si eso queda expuesto al aire en alguna de esos viales por accidentes, eso puede haber una contaminación seria. La ubicación está a cerca de 3 kilómetros del Hospital General de Los Arcos, por donde están pasando todos los días pacientes y trabajadores, hay más de 1000 trabajadores que tienen que ir a diario. Hay vecinos colindantes en la planta. Donde acaba la valla de la planta, hay 25 vecinos que están viviendo en una serie de casas literalmente pegadas. Nos decía una vecina, ¿cómo voy yo a salir a echarme un cigarrito al patio de mi casa sabiendo que tengo un mechero a 15 metros? Estos mecheros que hemos visto es una industria distinta, porque es la petrolera, pero también en las plantas de biogás hay mecheros que lo que hacen es que cuando el cóctel de gases respirables que se está generando no tiene la proporción adecuada, que son gases muchos de ellos inflamables, para evitar que haya un accidente, los queman en esos mecheros. Entonces, hay proyectado un mechero de unos 12 metros de alto, que en teoría es un mechero de seguridad y que en teoría no se podría utilizar más de un tercio del tiempo de funcionamiento de la planta. Como la planta funciona 365 días al año, 24 horas al día, pues eso quiere decir que el mechero podría estar funcionando 8 horas al día. En ese mechero está saliendo sulfídrico, está saliendo biometano, que es lo que ellos realmente quieren comercializar, y otros gases, amoníaco, como comentaba Pedro, y otros. Y algunos, además de tóxicos, inflamables. Hay un riesgo incluso de accidente. Podría haber una explosión, no es la primera vez. En estas plantas se producen, y más estamos hablando de unas dimensiones muy grandes. Y tenemos cerca, a 500 metros, una gasolinera. Pero es que a 75 metros hay una empresa que se dedica a la construcción de invernaderos que utilizan ferralla y soldadura todo el día. Está a 75 metros. Un poquito más allá está el CGR, que va también a su vez tener balsas de lixiviados con este tipo de productos. Es decir, hay unas sinergias en esos riesgos que creemos que son importantes. Entonces, bueno, pues por enlazar también con lo que comentaba Ángel y el documental, yo la sensación que tengo es que con estos documentales uno se da cuenta que las empresas van directamente a priorizar el beneficio, pero a toda costa. Y aunque estén destruyendo el pulmón del planeta, porque hemos hablado de algo terrible, que son esos casos de cáncer terribles, pero ¿y lo que está pasando con el medio ambiente? ¿Y la biodiversidad de esas zonas? Esos ríos que en cabecera están siendo tan contaminados, luego acaban recorriendo cientos, miles de kilómetros, ¿no? ¿Cuántos kilómetros corren? Cientos de miles. Cientos de miles de kilómetros.
que están arrastrando toda esa contaminación y teniendo un impacto muy negativo en uno de los últimos corazones de biodiversidad del planeta. Entonces yo veo que estas empresas no se paran, cuando ven beneficios no se paran por nada. Entonces la única forma de pararlos es que estén en un territorio donde se les pongan trabas. Y nosotros consideramos que la mejor traba que se puede hacer es una movilización ciudadana para evitar que se construyan. Así que bueno, pues creemos que en este caso concreto sería bueno que nos movilizamos. Ya ha habido 1.400 alegaciones presentadas a este proyecto de San Javier y bueno, pues vamos a, si queréis interesaros, hay una página de Facebook que es Stop Biogas Mar Menor, por si queréis tener más información. Y en el caso del Mar Menor, si también queréis tener información sobre el tema de cómo va evolucionando el tema de personalidad jurídica, cómo se van desarrollando los órganos de participación ciudadana, pues también hay una... ¿Cuál es la página? Sí, bueno, actualmente... Es un blog, ¿no? Sí, hay un blog y demás, pero bueno, lo que es la propia tutoría del Mar Menor va a crear su propia web y todo eso, ya lo iremos también anunciando. Bueno. Entonces, creemos que es bueno estar informados, os animamos a que a la gente se le anime a asistir a este tipo de actos, de divulgación, de charlas. Si Ángel en algún momento nos da la oportunidad de poner en abierto su película, pues sería buenísimo difundirla y darle, incluso llevarla a colegios, a institutos, centros educativos, universidad. También, así que os pedimos a todos que seamos todos partícipes. Yo empecé como vosotros, viendo el primer vídeo de Ángel y decir, madre mía, esto se tiene que conocer. Entonces yo creo que cada uno de nosotros podemos formar parte un poco de esta historia. Y ahora, sin más, abrimos el turno de palabras porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Ana, ¿tú querías comentar algo, verdad? Sí, yo quería comentar que ya hemos hablado de tantas cosas que no sé por dónde empezar. Claro, yo ya lo primero quería decirte, Ángel, que me ha emocionado. Me parece buenísimo tu documental y me parece que tienes una capacidad increíble para haber sabido coger la esencia y transmitirla, que es lo más difícil, a todos los que estábamos aquí. Entonces imagínate la herramienta que has creado, no solamente tiene algún premio, sino que yo creo que es básico, de verdad, este tipo de proyección para que la gente vaya tomando conciencia. Porque en un mundo que vivimos, donde la gente está, pues ya ves, en rabia, y el medio ambiente se le está restando incluso importancia. Hace unos años había más dinero, había más grupos, había más concienciación, había más movilizaciones, pero últimamente no se habla de ello. Ya tenemos bastante con el tram y con todo este cachondeo que tenemos montado. Entonces, mi enhorabuena. Creo que la herramienta más importante para ti, para difundir este gran documental, es las redes. Y YouTube es una herramienta. Hay cantidad de grupos de música, que tú lo sabes, y canciones que han triunfado porque el autor ha tenido el valor de colgarlo en las redes y ha sido la gente la que realmente se ha enganchado. Pues este es un documental que vale para eso, para que te llegue a tu fibra más sensible. Creo que la educación es básica y creo que se puede hablar, yo no sé, con el consejero, si se podía hablar, o llevado con el concejal de educación y llevarlo a los institutos, porque a lo mejor para colegios son muchos, ¿sabes? Es muy duro. Pero institutos, claro que sí, por supuesto. Y si la movilización, lo decía el protagonista del documental, si la gente no es desde abajo como inicia la revolución, es que no se va a dar la revolución. Vivimos en la ambición más caníbal. Ves a todas las empresas y a todas las naciones que lo único que quieren es eso, la paguita, el dinero y ya está. Una pregunta, reflexión. Estoy comentando, pero si te molesta, compañera, aquí hemos hablado. ¿Alguna intervención más? ¿Alguien que quiera comentar? Pues sí, yo no he terminado. Enhorabuena a vosotros dos. Vale, pues sí, yo creo que es fundamental el trabajo que has hecho, por supuesto, Pedro, y el trabajo que estás haciendo, por supuesto, Nuria. Y creo que, bueno, en la medida de lo posible, los que estamos aquí,
Sí, pues estamos implicados, lo apoyamos y llegaremos hasta donde podamos. Nos apoyamos a los tres, así que... Adelante. Pregunto, desde la cuestión esta del Mar Menor, de la personalidad jurídica del Mar Menor, ¿se le podría interpelar a la planta? Interpelar te refieres a frenarla y demás. Sí, frenarla. Sí, por supuesto, O ya. por lo menos pedirlo, porque... Claro. Incluso pongamos un caso, aunque tuviera la autorización concedida. ¿Qué os parece? Aunque la tuviera concedida, si se demuestra que está haciendo daño al Mar Menor, el ecosistema y a la gente que lo habita, se puede tomar una actuación judicial o administrativa. Pero es que no vamos a esperar a eso, porque esto no va a llegar a buen puerto por el inmenso daño que puede hacer al Mar Menor y su cuenca. Y ya no digo nada lo que está pasando en Fuente Álamo y la locura que hay allí montada. La peor planta de toda España. Hay, ¿no? Hay en Fuente Álamo. Fuente Álamo se ha aprobado el tema ambiental, el domingo quizás también lo puede explicar mejor, pero parece ser que han aprobado la parte ambiental, ya están esperando la licencia de obra, que también se puede recurrir y demás. Y que, bueno, es que Fuente Álamo son 2 millones de toneladas, para que os hagáis una idea. O sea, estamos diciendo que San Javier, con una planta de 20.000 toneladas, cubre 6 municipios. Una locura. Y nos quejamos de que la Resa es 12 veces más grande, que son 165.000 toneladas. Imaginaros lo que supone 2 millones de toneladas. La gente ahí ha perdido el olfato, pues ahora ya va a ser exagerado. Bueno, ya es A lo que... mejor Domingo quiere comentar algo. Sí, pues Domingo, adelante. Nada, sí, ya me habéis dicho. Habéis dicho 2 millones de toneladas, pues son más de 2 millones de toneladas. Son 2.069.000 toneladas. Porque suman, ya habéis comentado, varios residuos más, ¿no? Esos 2 millones de toneladas suponen un tráfico, y precisamente hoy miraba, porque he hecho la cuenta y digo, parece que no me cuadra, ¿no? Porque en la memoria dice que van a circular 44.700 camiones al año. Pero yo sacando la cuenta, resulta que a 28 toneladas por camión he hecho una división, digo, pues falta, son muchos más, son bastantes. Es cada 3 kilómetros de lo que es el casco urbano de Fuente Álamo y a 2 kilómetros de una pedanía que se llama Las Palas. Fuente Álamo solo ya tiene la mitad de la población de todo el municipio. Y no se dan cuenta, ellos simplemente lo aprueban como es de interés público, pero no consultan a nadie, ya lo sabéis, ¿no? Y claro, pues lo tenemos que poner. Allí hay muy poca oposición, estamos prácticamente solos, ¿no? No hay movimiento ciudadano, nadie se queja, es bueno para el pueblo, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, pues bueno, pues también fastidia un poco, ¿no? Que digan, oye, es que, jolín, encima estáis poniendo palos en las ruedas del progreso, y dicen, pero ¿qué progreso? Esto no es progreso de ningún tipo, es que no respeta nada. No es que no cumple ni los objetivos que ellos mismos marcan, ¿no? Que dicen, no, es que esto es sostenible, es renovable, y contribuye a la economía circular, y dicen, pues si todo es desmontable, todo es mentira, ¿no? No, una mega industria de esas características no puede ser, no puede cumplir esos 3 preceptos que ellos mismos están marcando. Y en esa estamos. Y como dice Pedro, está solo a falta de la licencia municipal de obras. Pero y el medio ambiente, la Consejería de Medio Ambiente no tiene que dar el visto bueno. Ya lo dio. La Consejería ya dio los 2 vistos buenos. Pero ¿y ellos lo han permitido? Por la vía rápida. ¿Ellos permiten Es muy eso? sospechoso que haya corrido tanto. No, yo no. Solamente ¿Cuántos puestos de trabajo? Bueno, pues parece ser que va a crear fijos, como también ha dicho Nuria, son 365 días al año, 24 horas al día, va a crear 21 puestos de trabajo en 3 turnos, 7 por turno, ¿no? Ese es el empleo. El problema es que las administraciones locales pues se dejan embaucar, viene la empresa y depende del progreso, la inversión que van a hacer, 50 millones de euros. Encima miente, porque en la memoria ponen 32 millones de euros. Resulta que tienen una gemela en Lorca, y eso yo lo he visto en publicaciones, que la de Fuente Álamo va a costar 50 millones de euros, ¿no? Dices, pues... Bueno, pero eso no va a ser nada para lo que van a sacar.
efectivamente, es decir, Eso para ellos no es nada. como hay carta abierta... Pero de la salud de la población, pues eso la gente eso no se da cuenta. les importa muy poco. No, yo no sé que a ellos no les importa, pero a los alcaldes no les importa. Pues tampoco les importa. No les importa tanto. De hecho, ¿por qué aprueban? ¿Por qué dicen que es una cosa de interés público? Tuvieron una presentación en Fuente Álamo, lo tuvo, por ejemplo, la alcaldesa. Le importa un bledo. Eso es impresentable. Pero ellos no viven allí, pero ellos no claro viven que allí. bien, pero es dudo. Ha pedido la palabra, perdona. ¿A quién le importa? Si estamos cuatro. Recordad que fue la ley del Mar Menor. ¿A dónde se llevó la primero? Aquí. Que hubo ningún caso, no se le hizo ningún caso, por eso hubo que irse al Congreso de los Diputados. Murcia no está receptiva a eso. Nos han declarado tierra de sacrificio y ahí estamos. Callaos, y como no nos damos cuenta que políticamente esto está para hacer esta tierra de sacrificio, no cambiaremos. Hablando de los puestos de trabajo que estaban diciendo, aquí en San Javier nos prometen 14 puestos de trabajo. Pero el alcalde dice que él se va a comprometer con la empresa de que al menos de esos 14, 6 sean de locales. Pero claro, esos 14 hay unos cuantos que son ingenieros que muchas veces vienen de las empresas porque son los que tienen el conocimiento, la experiencia. Y entonces del Mirador, que es donde la pedanía donde se quiere poner la planta, se compromete que va a haber 6 puestos de trabajo. Nosotros nos preguntamos, el primer día que los olores de los purines lleguen a la playa, al paseo marítimo, ¿cuántos puestos de trabajo se van a destruir de hostelería, restauración, turismo? ¿Cuánto dinero vamos a perder en valor de la depreciación del patrimonio de las viviendas, de nuestras viviendas y de las empresas? Las empresas de turismo, cuando en el primer mes de agosto, que 4 días nada más llegue el olor, porque ellos dicen que los vientos dominantes no van en otra dirección. Claro, eso quiere decir que cada 10 días, 6 el viento va en esa dirección, pero 4 van a ir a lo mejor en dirección contraria. Con que llegue 4 días al año, en el mes de agosto, venga la pesca de purines, invada todo el paseo marítimo, ¿qué va a pasar con los empleos asociados a las empresas relacionadas con todo? Porque aquí más genera empleo. Y luego las viviendas, el patrimonio de las viviendas se va a ir. Entonces, cuando nos dicen que esto es un motor de desarrollo local, no es cierto. Será el desarrollo económico de algunas personas, pero no de la comunidad. No es de interés. Por eso una de las cosas que se plantean en Fuente Álamo y aquí en el Mar Menor es que no es de interés público. Y le pedimos a nuestros municipios que están obligados a hacer un informe diciendo si es favorable o desfavorable, que digan que es desfavorable, porque esto no es de interés público, no es de interés para nosotros. Perdona, ¿y por qué tienen que hacerlo cercanos a los núcleos de población? Y no lo pueden hacer, que yo voy a Murcia y veo que hay extensiones y extensiones de terreno para dentro, ¿por qué no lo pueden hacer por ahí? Porque se lleva cada ayuntamiento. Porque no hay que hacerlo en ningún sitio. Claro. No, hombre, sí, si hay que hacerlo, Es muy hay que hacerlo. sencillo, es muy sencillo, ¿saben por qué? Porque ahí tienen los servicios cerca. Claro, hay que hacerlo. Hay una cuestión. Por ejemplo, porque vamos a pasar ya su puedes enchufar fácilmente. Va a cobrar cada ayuntamiento. Vamos a dividirlo por cada uno de ellos. Una cuestión. Vamos a ver. Hace un tiempo se salió una noticia en prensa que fue muy clarificadora, por lo menos para personas como yo, que a veces no nos damos cuenta de los detalles, pero la gente de la zona sí. Y resultó que ese terreno estaba relacionado con un senador de famoso nombre, que es de la zona de este municipio y demás, y que ahora pues lo llaman el agricultor bonachón. Cuando entró como consejero hizo auténtico desastre, y ahora es un ínclito senador nuestro. Entonces con eso no sé si hay que dar mucha noticia. Pero y en los demás pueblos que hemos estado con otras... Sí, no sé si puede comentar algo. El tema es que como no hay una planificación a nivel regional, hay un despliegue de 40 plantas, pero ni hay regulación específica a nivel autonómico, ni hay planificación. Entonces, si tú te haces una regulación y una planificación, puedes hacer un estudio de carga de capacidad de cada territorio para saber dónde es necesario poner esa planta o puede ser útil, y además dimensionarlas para las necesidades y ver dónde no conviene. Pero como aquí, por ejemplo, en San Javier, ni tenemos normativa que regule esto. La única normativa que hay es del año 90. Ni siquiera tenemos un plan general de ordenación urbana. Por eso aquí, en el fondo, es barra libre. Pero es que a nivel regional pasa un poco lo mismo. No hay un plan ni una regulación específica para este tipo de plantas.
Al final lo que se convierte es setas, empresas que dicen, aquí veo una oportunidad, pues a lo mejor es porque me llevo bien con el dueño del terreno, por poner el ejemplo, o porque además el dueño del terreno, como además tiene contactos a nivel de altos cargos, pues me va a ayudar. En fin, puede ser, al final los motivos por los que se deciden las plantas no es pensando en el bien común, sino en lo que en ese momento a la empresa más le conviene. Sí. Y bueno, ya hemos visto lo que ha pasado también con los arcos y el que ha tenido que intervenir nada menos que el Ministerio. Es decir, fijaros si estamos en el lejano oeste. Se refiere al hotel de 18 plantas, que al final Costas ha dicho que no lo permite. Domingo, ¿eh? Sí, no, pero estaba... perdón. Sí, no, que ¿cómo se le puede llamar bio, ecológico, haciendo tanto daño? ¿Cómo puede ser eso al medio ambiente? Todo es bio, últimamente todo es bio. Biomuerte, biocaos, El blanco lo admite todo. Claro. O sea, están utilizando... Es que juegan mucho con las palabras, porque dicen que esto es economía circular, que esto es bueno para el medio ambiente. En el fondo es enmascarar. Pero lo mismo nos pasaba con el Mar Menor. El Mar Menor, muchas veces la Fundación Ingenio, que como comenta Pedro, está financiada por el lobby de la agricultura contaminante, se está dedicando ahora a hacer una película, por ejemplo, se ha gastado un dinero en una película que se llama Mar Menor, Mar Mayor. Es una película pagada por el agronegocio a través de Fundación Ingenio, donde vienen a decir que la culpa del Mar Menor no es la agricultura industrial, que son otras causas. Entonces, el problema es que hay muchos intereses en juego y hacen una comunicación muy buena. Hace 2 semanas, el miércoles de la semana pasada, La Verdad de Murcia, que es en teoría un periódico serio y de mucha importancia aquí, fue comprada y pagada para hacer un evento para hablar, donde estaba un director de Enagas para defender este despliegue de 40 plantas como que era una oportunidad. Estoy viendo a Antonia que estaba conmigo y no les dejaron hacer ni una consulta desde el público, ni siquiera preguntas por escrito, porque vieron que había gente que a lo mejor hacíamos preguntas incómodas. Bueno, pues tú te preguntas, ¿cómo es que La Verdad se presta a hacer un evento pagado? Al día siguiente, un publireportaje en La Verdad de lo maravilloso que era lo que habían comentado estos señores. Hay mucho dinero en juego, hay mucha desinformación o información sesgada, porque claro, hay muchos intereses. Y por eso se juega con las palabras. Y nosotros no lo creemos. Pues es que mucha gente no ve nada más que... puede ocurrir que haya gente que no vea la otra cara de la moneda, que esté recibiendo la información institucional y de estos periódicos y diga, bueno, pues a lo mejor... Muchísima gente. Pero era muy curioso, me voy a colocar el turno de palabra antes que Domingo, me he colado, porque era muy curioso en el foro que casi todos aludieron a que hacía falta un diálogo con los vecinos, con el pueblo, que había que preguntarle. Cuando llegó el momento de preguntar a los vecinos y el pueblo, pues subió el director del evento y dijo, señores, esto se ha decidido. Empezamos un poco a boicotear, pero entonces tampoco pudimos hacer mucho porque aquello se había terminado. Pero fue muy curioso porque los 5 decían, esto tiene que haber un diálogo con los vecinos, tiene que andar el pueblo. Y tú dices, pero ¿cuándo hablamos? ¿Dónde hablamos? Porque, por ejemplo, en Fuente Álamo no nos dejan. Fuente Álamo, que es la planta más grande que va a haber en la comunidad, Fuente Álamo hay una en Lorca de más de 2 millones de toneladas. Pues la alcaldesa, lo único que le falta ahora mismo a la planta es el permiso de la corporación municipal. Que no sé si lo ha dicho la licencia. No sé si se va a recurrir, es importante. Son mayoría, ¿no? Ante los tribunales. Sí. El defensor del pueblo. Se puede, pero a mí cuando estábamos con el Mar Menor nos dijeron que sí, que podemos, porque al defensor del pueblo le inundan muchísimas cosas y que luego de eso trascendencia poca, porque no tiene, a nivel vinculante, muy poco. Es más, pues por hacer publicidad, y también podemos ir a Europa, como fueron las muchachas del Nolatala, y se queda, o como cuando vino la gente del Mar Menor, los eurodiputados, para ver el trabajo de campo, lo que estaba haciendo el Mar Menor, pues que eso al final, tampoco Europa tiene capacidad de hacer sentencia a personas concretas. Lo que hacen es, como mucho, es una sanción a nivel estatal. Que la pero todo eso, pero todo va a sonar. Pero lo que comentamos, mira, hablando de participación ciudadana, hay un tema interesante, lo vas a comentar, ¿no? Tú, Pedro, desde el punto de vista jurídico. Sí. Bueno, una cosa muy breve sobre el tema de Fuente Álamo y demás. Bueno,
que parece como si hubieran corrido demasiado para que cuando esté en marcha la personalidad jurídica esto no llegue, pero lo vamos a estudiar tranquilamente, igual que se va a estudiar tranquilamente en las Torres de Cotilla, porque hay el alcalde que de lo que es democracia, participación y tal, se saltó el pulso cuando se lo explicaron y demás en su partido, pero que sería bueno que se hiciera una consulta popular y demás, y al final, pues el Consejo de Ministros, porque ha habido ahí un compromiso del Estado, que es el que lo tiene que autorizar y demás, pues ha autorizado una consulta para que el pueblo, por lo que se ve, la inmensa mayoría está en contra, vamos, están hasta las narices, totalmente del alcalde, de la planta y de todo lo que pasa por ahí, por el pueblo. Pues se va a hacer una consulta y es un ejemplo de participación ciudadana que ha tenido éxito y demás, y que están poniendo en marcha en las Torres de Cotilla. Eso gracias a la movilización ciudadana. O sea, los vecinos han exigido una consulta, el alcalde, para quitarse el problema de encima, y que no, es que solo tiene que autorizar el Consejo de Ministros. Pues mira por dónde se ha llevado la sorpresa de que el Consejo de Ministros ha dicho, pues sí, lo autorizo. Una persona que vive en Cartagena y está gobernando en las Torres de Cotilla. Fijaros lo que nos va a afectar cuando haya peste y demás. Comentaros que queríamos, porque Roberto se ha tomado la molestia de mandarnos el vídeo y tal, eso lleva 10 minutos. Entonces, si no, tenemos 10 minutos más de intervenciones y ya cerramos, si queréis, con el vídeo del director del festival, que nos va a contar todos los pasos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta antes de pasar al tema del festival? ¿Alguna intervención más? Pues yo haría tantas, pero es que me pongo de muy mala leche, entonces casi mejor que le damos a... Hay que actuar. Sí, pero ya llega un momento en que ya no comprendes nada. Y que la gente además mira cómo se mueve para todas estas cuestiones. Que es lo que me da a mí, me pongo negra. Yo en cambio he visto surgir plataformas de 100 personas de un día para otro. Pensad en eso. Muchas veces empieza, yo recuerdo el Mar Menor, empezó siendo un Empezamos movimiento pequeñito. 3, 10, La Plaza del Espejo, de los Alcázares, 15-20 personas y luego moros. Después iba a la Guardia Civil y así. Pues yo no estoy acostumbrada a esto, lo digo en serio, ¿eh? Pero si lo estáis viendo, en mi tierra se están movilizando muchísimo, pero por esto están saliendo todas las semanas. Por lo del AVE que les quieren quitar ahora un sí de San Es lo que nosotros hacíamos en el Mar Menor. El otro día ha habido una movida impresionante. Bueno, están todos, solo falto yo, que tengo unas ganas de... Bueno, es que aquí tenemos un algoritmo muy grande que le dicen que no va a trabajar para el ayuntamiento, no va a trabajar para esto, para lo otro. A ver, comentaros que aquí no estamos parados, ¿eh? Si me permitís, os comento. El martes pasado, en la Asamblea Regional, 2 formaciones políticas a instancias de las plataformas presentaron mociones para pedir una normativa específica, una regulación específica y una moratoria hasta que estuviera, que parara todos los proyectos en vuelo. El sábado pasado hubo una manifestación que Olga estuvo frente a la sede del Ejecutivo Regional, en San Esteban, pidiendo lo mismo, esa normativa regional. Y se están haciendo cosas.